Bienvenidos a este evento académico organizado por la Universidad Bicentenaria de Aragua. Les saluda Gerardo Ruiz, abogado desde Perú, y quiero iniciar expresando mi sincero y profundo agradecimiento a la Universidad Bicentenaria de Aragua, distinguida casa de estudios comprometida con la formación académica, el pensamiento crítico y la transformación social en América Latina. Agradezco de manera especial a sus autoridades académicas, organizadores y equipo humano por la gentil invitación a formar parte de este importante espacio de reflexión, diálogo y construcción del conocimiento que hoy nos convoca desde una perspectiva profundamente humana y jurídica. Participar de este evento no solo representa para nosotros un honor, sino que también es una responsabilidad de poder pensar juntos desde nuestras realidades latinoamericanas, los desafíos que enfrentan nuestras sociedades en materia de derechos humanos, justicia y democracia. Saludo al mismo tiempo a los ponentes, investigadores, estudiantes, asistentes el día de hoy que se conectan desde distintos países, demostrando que el conocimiento no reconoce fronteras cuando existe un compromiso con la verdad y con la justicia. En ese contexto, tengo el honor de presentar la ponencia titulada Memoria histórica y reconciliación en el Perú, del trauma del terrorismo a los desafíos de la violencia estructural contemporánea. Un tema que no solo interpela al Perú, sino a toda América Latina, porque nos obliga a mirar de frente a nuestras propias historias de violencia, nuestras fracturas institucionales y sobre todo nuestras deudas pendientes con la dignidad humana. Hablar de memoria no es mirar al pasado con nostalgia, sino que más bien es enfrentar con responsabilidad nuestro pasado. Hablar de reconciliación no es olvidar, es construir condiciones reales y efectivas de justicia. Justicia como ese derecho fundamental de acceso que tenemos todas las personas. Y hablar de violencia estructural en consecuencia es reconocer que aun cuando cesan los conflictos armados, las desigualdades sociales, la impunidad y la exclusión siguen siendo estas formas silenciosas de violencia. Desde esa perspectiva, les invito a reflexionar juntos sobre una pregunta que atraviesa eh, directamente no solo al Perú, sino a toda nuestra región. ¿Es posible una verdadera reconciliación sin justicia, sin verdad y sin transformación estructural de nuestras instituciones? Con ese interrogante como punto de partida, doy inicio a esta interesante reflexión. Voy a comenzar con una afirmación que quizás incomoda. El Perú no ha resuelto su pasado violento. Solo lo único que ha hecho es administrarlo políticamente. Entre los años 80 y el 2000, en Perú hemos vivido una tragedia nacional, pero el verdadero problema no fue solo la violencia que ocurrió, sino la forma en que el poder ha decidido recordarla, ocultarla y manipularla. La memoria histórica no es simplemente un ejercicio de recuerdo, es un acto político, jurídico y fundamentalmente ético. Las sociedades que han atravesado experiencias traumáticas no solo enfrentan el desafío de reconstruir hechos, sino que además de interpretarlos, deben asignar responsabilidades y decidir qué lugar ocuparán en su identidad colectiva. Reducir todo lo ocurrido aquí en el Perú en esa época a la palabra o al término terrorismo es una simplificación peligrosa. Porque sí existieron grupos violentos, radicales, terroristas, tales como Sendero Luminoso, MRTA, que fueron responsables de muchas atrocidades cometidas contra muchos peruanos inocentes. Pero el Estado peruano no fue un actor neutral, ni exclusivamente protector.
fue también responsable en esa época y especialmente durante la dictadura criminal de Fujimori, fue responsable de esas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones sistemáticas de derechos. Esto no es una opinión, es un problema jurídico y político, porque cuando el Estado viola derechos, pierde toda autoridad moral para exigir obediencia. El conflicto armado no solo reveló violencia, reveló a un Estado o nos puso enfrente de un Estado absolutamente incapaz de representar a todos los ciudadanos. El caso peruano resulta paradigmático, pues entre los años 1980 y año 2000, el país vivió todo un ciclo de violencia que desbordó la capacidad del Estado y fracturó nuestra sociedad. Pero el verdadero problema no es solo lo que ocurrió, sino cómo se ha narrado y qué se ha hecho o dejado de hacer con esa historia. La pregunta central que guía quizás esta reflexión el día de hoy es si es que puede una sociedad reconciliarse si su memoria está atravesada por disputas de poder, impunidad y desigualdad estructural. La situación que atravesamos hoy en día aquí en el Perú es grave. Es grave por la misma clase política corrupta y mafiosa que está manejando y gobernando desde los tres poderes del Estado. El conflicto armado interno peruano significó no solo una crisis de seguridad, sino también significó una ruptura del orden jurídico. Desde una perspectiva jurídica, se vulneraron principios fundamentales del Estado de Derecho. Se relativizaron derechos humanos bajo la lógica de la razón de Estado. Se instauraron prácticas sistemáticas de violencia tanto por actores subversivos, criminales, asesinos, como por el mismo gobierno y en especial en la década de los 90 hacia el 2000 con la dictadura criminal de Alberto Fujimori. Desde una perspectiva filosófica, podríamos decir que esto se remite a un problema clásico. ¿Qué ocurre cuando el Estado, llamado a garantizar y proteger tus derechos, se convierte en agente de violación de esos mismos derechos que te corresponden ejercer? Aquí se evidencia una tensión fundamental entre la legalidad, la legitimidad y la justicia. El trauma no es solo la violencia que se ha vivido, sino la pérdida de confianza en el orden normativo que debía proteger a la ciudadanía y fundamentalmente de ese Estado que debe garantizar el orden y la paz social. Hablar del autoritarismo y la instrumentalización del miedo, del terror, durante el régimen de Alberto Fujimori entre 1990 y el año 2000, esto representa un punto de inflexión en esta historia. Si bien se le atribuye la derrota estratégica de grupos terroristas a esa dictadura, a ese gobierno criminal, también se consolidó un modelo de gobierno basado en la concentración del poder, el debilitamiento institucional, el uso político del miedo y la normalización de prácticas autoritarias. Desde el análisis político, el fujimorismo operó bajo una lógica clara. La seguridad justificaba la suspensión de la democracia, de los derechos y de las libertades de todas las personas, de todos los peruanos. Situación muy parecida que está hoy en día en este proceso electoral, incluso año 2026, está como una bandera enarbolada donde se tiene como garantía este gobierno criminal y asesino para poder decir de que se va a restablecer el orden y la paz en el país. Esto plantea una cuestión también clave. ¿Puede una sociedad sacrificar derechos en nombre del orden? ¿O ese sacrificio erosiona las bases mismas de la convivencia democrática? Jurídicamente, el legado criminal de esta época dictatorial incluyó violaciones de derechos humanos, redes de corrupción estructural, captura de instituciones
como fueron el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y otras entidades del Estado, y el abuso del poder en perjuicio de los propios peruanos. La memoria en el Perú no es un consenso, sino un conflicto. Tras el informe de la llamada o denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación, aquí en el Perú se abrió un espacio para la construcción de una narrativa nacional. Sin embargo, este proceso quedó tensionado y persiste hasta la actualidad. ¿Por qué? Por esa relativización de responsabilidades del gobierno frente a los abusos y los excesos cometidos en perjuicio de los derechos humanos desde la década de los años 90. El uso político del pasado, tal y conforme ocurre con cada proceso electoral en el Perú por parte de organizaciones políticas mafiosas. Desde una perspectiva filosófica, esto refleja lo que los autores contemporáneos llaman la lucha por el control del relato histórico, porque quien controla la memoria de un país, de una sociedad, define quiénes son víctimas y quiénes son victimarios, legitima o deslegitima al poder, condiciona el futuro y divide o fragmenta aún más una sociedad que necesita sanar. De la violencia terrorista a la violencia estructural contemporánea, que es el tema de la presentación del día de hoy, entonces podemos decir que no nos equivoquemos. El Perú no es un país en posconflicto. Es un país que aprendió a convivir con sus heridas sin sanarlas. Cambiamos las balas por el silencio, la violencia visible por una violencia más peligrosa, la que no se ve, pero que se siente todos los días. Se siente cuando la justicia no llega, se siente cuando la ley no protege a todos por igual. Se siente el poder cuando se usa para encubrir a políticos criminales, mafiosos, y no para servir al pueblo. Y entonces la pregunta ya no es histórica, es profundamente actual, real. ¿Qué tipo de sociedad estamos dispuestos a seguir construyendo? Y no solo ahora para el Perú, sino para Latinoamérica, en donde la impunidad se está normalizando, o donde la dignidad se defiende, pero se defiende a la conveniencia o a los intereses políticos, partidarios o intereses de unos pocos. Porque la reconciliación, señores y señoras que nos acompañan el día de hoy, no es un discurso, no es una ceremonia, no es una fecha especial en el calendario. La reconciliación es una decisión política, jurídica y ética. Y exige algo incómodo, exige una verdad sin filtros, exige justicia sin privilegios y memoria sin manipulación. Sin eso, lo que llamamos paz es solo una pausa entre tanta injusticia que hay en la sociedad. Hoy más que nunca, el rol de quienes integramos la comunidad jurídica es ineludible. Somos abogados desde mi percepción profesional y no estamos aquí solo para interpretar normas, no solo para litigar, para actuar con la ley bajo la mano, sino que estamos aquí para defender principios. Este tipo de actividades resultan sumamente importantes para poder construir un pensamiento crítico en las nuevas generaciones. No estamos aquí para adaptarnos al sistema, ese sistema perverso, frío, corrupto, manipulador, criminal, y que pretende doblegar la dignidad de todas las personas. Estamos aquí para corregir cuando este sistema falla, y como profesionales, como abogados, tenemos que entender que cuando el derecho se aleja de la justicia, deja de ser derecho y se convierte en un instrumento de poder. Y un país donde el derecho sirve al poder es un país donde la democracia está en riesgo. Por eso, el verdadero desafío no es recordar el pasado, es tener el coraje de transformar el presente. Que no se diga que fuimos una generación que entendió el problema, pero no hizo nada. Que se diga con claridad y con fuerza que fuimos o que somos esa generación que decidió que en el Perú
la justicia no se negocia, la dignidad no es relativa y la verdad no se oculta, porque solo ahí, recién ahí, podremos hablar sin vergüenza alguna de la verdadera reconciliación. Cuando decimos reconciliación y vemos esa posibilidad real o narrativa vacía, la reconciliación en el contexto peruano difícilmente puede asumirse como un proceso plenamente logrado. Más bien, se presenta como una aspiración entre el discurso político y la realidad social. No es un acto declarativo ni un hito institucional como la creación en aquellos tiempos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, sino es un proceso complejo que existe y nos exige condiciones materiales, jurídicas y simbólicas que aún no han sido satisfechas de manera integral. Desde una perspectiva jurídica, la reconciliación requiere verdad, justicia y reparación, principalmente justicia y reparación. Sin embargo, en el Perú, esos tres pilares han avanzado de forma desigual. Persisten espacios de impunidad, limitaciones en el acceso a la justicia para las víctimas, especialmente en las zonas históricamente excluidas, y una implementación parcial de políticas de reparación. En ese escenario, hablar de reconciliación sin garantizar estos elementos se corre el riesgo de convertirse en una retórica vacía. Desde el plano político, la reconciliación ha sido utilizada en ocasiones como un discurso de cierre prematuro para poder buscar pasar la página sin resolver las responsabilidades estructurales del conflicto. Esto genera una memoria fragmentada donde ciertos relatos son privilegiados mientras otros son invisibilizados, profundizando aún así más la desconfianza en las instituciones, en las autoridades y en los funcionarios de gobierno. Finalmente, una dimensión ética. Esa reconciliación no puede imponerse ni decretarse. Requiere el reconocimiento principalmente del daño, reconocer el daño causado, el que se asuman responsabilidades, se identifique quiénes son los responsables de ese daño ocasionado y que se le dé todo el apoyo o se dignifique a las víctimas. Sin estos componentes no hay reconciliación genuina, sino una coexistencia precaria. En síntesis, o de manera mucho más breve, quizás podemos decir que en el Perú la reconciliación sigue siendo más un proyecto inconcluso que una realidad consolidada. Su viabilidad dependerá de la capacidad del Estado y de la sociedad para enfrentar el pasado sin negociaciones ni instrumentalizaciones y para construir un orden jurídico que no solo garantice derechos, sino que también recupere la confianza perdida. En el Perú este proceso ha sido incompleto porque la justicia ha sido parcial, las reformas han sido limitadas, las desigualdades persisten. Por ello, la reconciliación corre el riesgo de convertirse en un discurso sin contenido real. Entonces, quiero cerrar esta idea del día de hoy en esta reflexión para este espacio que nos han brindado desde la Universidad Bicentenaria de Aragua, a quien le estoy sumamente agradecido por la oportunidad de participar en estos eventos. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que una sociedad que no resuelve su pasado traumático no lo deja atrás. Simple y sencillamente lo va a reproducir bajo nuevas formas. Pero ahora el compromiso nuestro como latinoamericanos, como profesionales, como abogados y quizás como profesionales de otras especialidades, de otras materias, de otras áreas, debe ser el garantizar para las próximas generaciones, como siempre lo decimos desde nuestros espacios, una justicia accesible para todos en una sociedad más justa y más humana. Desde Perú me despido fraternalmente, agradeciendo por este espacio y la invitación a la Universidad Bicentenaria de Aragua, Gerardo Ruiz, y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Que Dios les bendiga.